Habíamos iniciado hace 2 semanas, en el servicio especial que tuvimos, habíamos iniciado un tema que se llama el rol del cristiano. Y habíamos platicado cómo la palabra del Señor nos enseña que la iglesia debe ser sal y debe ser luz de esta tierra, aspecto que lamentablemente como iglesia en todo el mundo no se ve el fruto que debiera de verse. Es porque cada día lamentablemente la iglesia se ha paganizado por una parte, la iglesia ha permitido entrar doctrinas extrañas, hay tantas cosas que han perturbado, y claro, es un ataque del enemigo. Gracias a Dios que la iglesia sigue adelante y hay millones de personas que verdaderamente conocen al Señor y que son fieles creyentes. Sin embargo, dentro de toda esa masa también tenemos el problema que muchos no son sal y luz. O sea, a pesar de que vayan a una iglesia, sean miembros, lo que usted quiera, pero no están siendo la sal y la luz que la palabra del Señor mencionó. Otra de las características que habíamos hablado era que fuimos puestos por testigos. Un testigo es alguien que da fe de algo que vivió o que ha vivido. Y ese es el tema sobre el cual vamos a platicar esta mañana. O sea, ¿qué es el ser testigo y qué es el testimonio de Cristo en nuestras vidas? Y platicábamos también que en la antigüedad había unos personajes llamados atalayas, que eran los encargados de velar por los campamentos cuando estaban durmiendo los soldados, y que eran los que tenían que dar la señal si eran atacados para que no fueran sorprendidos. Y es otra figura que leíamos en la primera parte de este mensaje, en Ezequiel capítulo 3, cómo el Señor habla de la responsabilidad del atalaya y después lo trae a una comparación con lo que es la vida de la persona que conoce a Dios. O sea, dice: tú oirás de mi boca mi palabra y los amonestarás. La iglesia ha perdido mucho en amonestar también. O sea, muchas veces la iglesia no es ni sal, ni luz, ni está amonestando, ni está dando testimonio. Y como le digo, todo este tipo de situaciones han venido generando que cuando comparamos el crecimiento de aspectos criminales a nivel mundial y todas las barbaridades que estamos viendo de la guerra y de todo eso, y lo comparamos con el crecimiento de la iglesia, pareciera que la iglesia está creciendo, pero está creciendo en número, no en calidad de cristianos. Y creo que es importante que estemos muy claros de que tenemos que ser sal, luz, atalayas y testigos del Señor. Ese es el rol de la iglesia en nuestro mundo, y ha sido a través de los siglos. Han habido tiempos de mucha persecución sobre la iglesia cristiana, pero también es interesante cómo han brillado siervos y siervas que incluso muchos de ellos los martirizaron, los mataron, precisamente porque quisieron ver la claridad de la palabra. Pero todo eso ha llegado a nuestro tiempo y ha sobrevivido el evangelio a ataques por todos lados y de todas maneras. Y esa es la función de eso. Ahora, esta mañana vamos a centrarnos en el tema del testigo. O sea, ¿quién es un testigo y cuáles son las funciones que tiene? Hay un personaje en la palabra que nos presenta un testimonio muy especial, y fue nada menos y nada más que el escritor de 3/4 partes de las epístolas, y es el apóstol Pablo. Pablo vivió muchísimas cosas y nos presenta en una oportunidad que fue enfrentado a las autoridades, nos presenta lo que es estructurar un testimonio. Ahí tenemos todos los elementos y los objetivos. O sea, Pablo finalmente había sido encarcelado precisamente por su fe. Los principales enemigos no eran los romanos, sino eran los propios judíos, especialmente los judíos fariseos, los religiosos, que lógicamente les estorbaba que alguien como Pablo estuviera predicando la palabra del Señor. Había mucho celo, mucho todo. Recuerden que de hecho fueron los
los que llevaron a Jesús a la cruz. Los romanos solo fueron los ejecutores. Siempre hubo una oposición de eso. Y el apóstol es llevado de una manera, Dios siempre guardó su corazón y su vida, porque hicieron una celada donde 40 se pusieron de acuerdo para matarlo. O sea, y pedir que a él lo llevaran a un lugar y en el camino lo iban a matar. Pero se filtró la información y Pablo finalmente es llevado a Cesarea la Marítima. La Cesarea la Marítima era una ciudad en el norte de Israel, donde había una guarnición muy grande de los romanos también, y lo sacan de Jerusalén y lo llevan a Cesarea. Y estando ahí, es interrogado por el líder que estaba en ese momento, en ese lugar, aprovechando que había venido un rey judío que conocía de la tradición judía. Y Pablo aprovecha ese momento para dar testimonio de su fe en Cristo. Por eso ahí estructura de una manera muy especial todo lo que debe contener y cuál es el objetivo de un testimonio. Y él va narrando esto. Dice en Hechos 26, capítulo 26, verso 15. Empieza a hablar Pablo y dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Recuérdense que Pablo, en sus inicios, era un servidor del Sanedrín, la máxima autoridad de los judíos, y servía prácticamente como perseguidor y asesino de cristianos. Él mismo da testimonio de eso. ¿Por qué? Porque ellos sentían que el cristianismo era una herejía, que estaba levantando en contra de la verdadera palabra de Dios, que estaba al revés. ¿Y qué sucedía? Que él tuvo una conversión muy especial. Él iba a Damasco, que es la capital de Siria, y en medio del día le apareció una luz resplandeciente, ya se puede imaginar, y lo botó del caballo en que iba. Y todos los que iban con él oyeron algo, pero no entendieron, y le habló una voz, donde Jesús le dice: ¿por qué te es dura cosa dar voces contra el aguijón? O sea, patear un aguijón, ya se puede imaginar, es lastimarse. Y entonces él le hace esa pregunta. Él dice: ¿quién eres, Señor? Era perseguidor de los seguidores de Cristo. Le dice: ¿quién eres? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Verso 16: levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Primero, un punto en eso: todo encuentro de cualquier persona en este mundo a través de todos los tiempos con Cristo tiene un propósito. O sea, es muy triste que muchas veces el cristiano, si lo llevamos a su vida, lo interpretaríamos de esta manera y le va a dar risa. Porque para esto me ha aparecido a ti, para que vayas a la iglesia, te sientes cada domingo, cantes unos coritos, leas la palabra, si puedes ayudar en algo, ayudes. O sea, sería ese el propósito de Dios para la iglesia. Eso es terrible, eso. O sea, es como la forma que nos hemos acostumbrado a vivir el rol de la iglesia. Y muchas veces ni siquiera le damos testimonio al compañero de trabajo o a alguien que está cerca de nosotros. Y aquí le dice el propósito: oiga esto, para esto me he aparecido a ti. Primero, para ponerte por ministro. Alguien aquí podría interpretar así, pues, parece ser el llamado de Dios para el pastor, para el evangelista, para el profeta. Usted sabe que la palabra ministro significa servidor. Esa es la palabra. O sea, ¿para qué nos llamó Dios? Para servir. No mires que a mí no me llamó para ser apóstol. Eso no importa. El servicio al Señor tiene muchas formas. Recuerden que están los dones ministeriales, están los dones de servicio, en fin, hay toda una variedad. Dicen que
preside, el que ayuda, el que da, el que exhorta. O sea, muchas formas de servir a Dios que no necesariamente es el pastor, el evangelista, el apóstol, etc. Y dice, para ponerte por ministro y testigo. Aquí viene el centro de lo que quiero que usted vea acá. Y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Jesús tuvo un par de teofanías, o sea, conversaciones directas con Pablo. Una en el barco cuando tuvieron el naufragio que iban para Roma, y la otra fue precisamente en Damasco. Y en otra oportunidad le mandó un ángel que le hablara también. Y claro, cualquiera pensaría, bueno, pero es que él sí tuvo esa experiencia. No, cuando habla de testigo de lo que hemos visto, yo siempre hago la pregunta, hermano, Dios no ha hecho cosas en tu vida. No podemos nosotros ser testigos de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. O sea, y no es una. Lo que pasa es que se nos vuelve tan costumbre que ya ni nos damos cuenta de las bendiciones de Dios. ¿Es cierto o no? Dice, para testigo de lo que me ha parecido y de aquellas en que me apareceré a ti. Eso no significa un Jesús glorioso como lo vio Juan en la isla de Patmos. O sea, la gente cree que eso es, se me apareció Jesús. No. Jesús aparece en tu vida muchas veces a través de personas, a través de circunstancias, a través de situaciones, que cuando uno realmente mira para atrás dice, ese era el Señor, pues. ¿Es cierto o no? Lo que pasa es que hemos perdido esa sensibilidad de entender que somos testigos de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Incluso si nosotros vemos nuestra vida atrás, ¿de cuántas cosas vamos a agradecer a Dios, hermano? ¿De cuántas? ¿De cuántas nos ha librado? ¿De cuántas nos ha bendecido? O sea, hay un sinfín de aspectos, y la pregunta viene acá, y somos testigos. O sea, lo hemos vivido, lo hemos visto, no solo nosotros, oímos testimonios de otras personas de las cosas que Dios ha hecho y está haciendo en su vida. Somos testigos de todo eso. En las mismas congregaciones sabemos, el hermano tal, el Señor hizo un milagro, ¿es cierto o no es cierto? Entonces, hay testimonio, y somos puestos por ministros, por servidores. No importa lo que Dios nos haya mandado a hacer. Mire, un hermano muy amado que yo tenía, su testimonio era que el Señor lo llamó para cuidar baños, y después ya lo ascendieron a cuidar carros. O sea, hay tantas formas de servicio a Dios. Lo que pasa es que a veces no las vemos. Ahora, me ha parecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Y oiga, verso 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Una de las cosas interesantes en el ministerio de Pablo, hermano, él tenía 3 tipos de enemigos físicos. Porque aparte estaba el enemigo que andaba viendo cómo mataba, robaba y destruía su vida. Pero tenía 3. Unos eran su propio pueblo. ¿Quiénes eran los que no querían a Pablo? Los que lo apedreaban, los que armaban problemas para que lo echaran de donde llegaba a predicar. Su propio pueblo. Luego de los gentiles, igual. Por ejemplo, cuando llegó a predicar a Éfeso, se levantaron furiosos los que hacían templecitos, imagencitas de ¿cómo se llama?, de la diosa a ese lugar, porque le dieron a los efesios, porque les iba a echar a perder el negocio. O sea que tenían enemigos por todos lados. Pero también había otros peores. Dice, no dudamos que hay quienes se han metido dentro de la iglesia y son falsos hermanos. Esos eran los más peligrosos y los peores, los infiltrados. Entonces, Pablo se acuerda que leímos en un mensaje hace algún tiempo
hay como 26 cosas: el naufragio, apedreado, azotado. ¿Se acuerdan la vida de Pablo? Una cosa tremenda. Pero le digo, aquí la promesa del Señor era librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Este es otro de los elementos del testimonio, hermano. ¿Quién necesita testimonio en este mundo? ¿Para quién estamos puestos para dar testimonio? O sea, claro, vamos a compartir bendiciones con los hermanos, pero el testimonio, hay cualquier cantidad de gente que no conoce al Señor. ¿Se acuerdan el mensaje de hoy hace 8? La gente sabe lo que nació en Belén, que la vaquita y la ovejita, que María y José, que eso es lo que saben. Pero ¿conocen realmente al Señor? No lo conocen. O sea, vivimos en medio de un mundo donde hay mucho trabajo que hacer. Y es cierto, Dios es fiel y ha cumplido todo. De hecho, hoy la tierra está llena de su palabra. Pero eso no quiere decir que sea en el corazón de la gente. Porque claro, usted enciende la radio, la televisión, internet, en cualquier parte del mundo, y hay palabra. Y hay muy buena palabra, hay muchos ministerios muy buenos. Pero eso no significa que la palabra, porque esté en el ambiente, ya entra automáticamente al corazón de la gente. No, sigue siendo el método viejo. El método viejo es: ¿y cómo predicarán si no hay quien los envíe? Vamos a ver eso un momentito. Bueno, aquí tenemos: librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Sabemos que el ministerio de Pablo fue especialmente a los gentiles. O sea, los otros apóstoles fueron enviados a los judíos. Y dice el verso 18: ¿para qué? ¿A qué? ¿Por qué me aparecí a ti? ¿Por qué te hice mi ministro y mi testigo? ¿Para qué? Aquí viene el para qué. Esto es importantísimo. Y le digo una cosa, mi amado: esto no es el objetivo del ministro como lo entendemos. No, este es el objetivo del cristiano. Oiga eso: cualquiera con una experiencia en Cristo, que tiene el privilegio de conocer a Dios, tiene esta responsabilidad. Oiga lo que dice: para que abras sus ojos. Hay mucho que decir de este abra sus ojos. ¿Se acuerda cuando a Eliseo lo mandó a capturar un rey enemigo? Porque siempre le decía al rey de Israel dónde estaban los enemigos. Y dice que rodearon aquel lugar y ya venían sobre él. Y el siervo de ¿cómo se llama?, de Eliseo, se asusta y le dice: Señor, ¿qué vamos a hacer? Caballos, carros y todo. Y ahí pide dos cosas Eliseo. Ahí está el tema de abrir sus ojos. Primero, le pide que lo ciegue. Ellos no lo pueden ver. O sea, primero sí lo ciega y se los lleva. Les dice: no, él no está aquí, pero yo lo voy a llevar. Y los lleva con el enemigo. Y cuando abren los ojos y se dan cuenta dónde están en la plaza de los enemigos y los tienen rodeados. Fíjese, o sea, ahí se ve claramente cómo Dios cierra los ojos, ¿entiende? Pero también Elías le pide a Dios que abra los ojos del siervo, porque le dice: más son los que están aquí con nosotros que los enemigos. Y el Señor abre sus ojos y él ve todas las huestes celestiales que están ahí. O sea, ese abre los ojos es muy significativo. A veces creemos que alguien conoce al Señor y no lo conoce. Parte de la función de ser un testigo del Señor es para que abran sus ojos, para que puedan ver verdaderamente el Evangelio, hermano. ¿Cuánta gente engañada hay con un evangelio que no es evangelio? ¿Cuánta gente hay súper llena de religión, pero que no conocen a Dios? ¿Es cierto o no? Para que abra sus ojos, eso es lo primero. Si no abren sus ojos, no puede venir lo que dice: para que se conviertan. Oiga esto,
que se convierta. Una de las cosas que tenemos que entender, que es fundamental, hermano, nosotros no podemos convertir a nadie. Es el Señor. Pero somos testigos para abrir sus ojos y que se conviertan. Eso es otra cosa. ¿Me entiende? O sea, convertirse es la obra que Dios inicia a lo interno del corazón. Y miren, el propio Pablo es un ejemplo. Iba respirando amenazas a Damasco, a capturar y atraer a los cristianos para que los juzgaran y los castigaran al Sanedrín. Y muchas veces dice: yo vi mi aprobación para que los mataran. ¿Sabe usted que cuando mataron a Esteban, dice la palabra que fueron a poner la ropa a los pies de Saulo de Tarso? O sea que él estaba probando aquello. ¿Me entiende? De ese Pablo, de ese Saulo al Pablo, después estaban asustados los cristianos y tenían miedo. Dices que es imposible que aquel que nos perseguía, que era un azote, ahora predique al Jesús que perseguía. Eso se llama conversión. ¿Entiende? Y es parte de nuestro trabajo dar testimonio, no convertir, porque el que convence de pecado, juicio y justicia es el Espíritu de Dios. Pero somos el canal, por eso somos embajadores también. ¿Me entiende? Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. La palabra dice que nosotros fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado. O sea, mírenlo de esta manera: somos el que ve el camino y somos el que guía, el que ayuda al que todavía está ciego en las cosas de Dios, a que pueda entrar en ese camino y ser traído al Señor. Ese es el rol de la iglesia. ¿Me entienden? Ese es el rol. ¿Cómo? Siendo luz, siendo sal, ya lo explicamos, siendo atalaya que exhorta, siendo testigo. Ese es el rol de la iglesia. Esa es la iglesia el día de hoy. ¿A qué la ha llevado el enemigo a través del engaño de la religión? A que la gente cree que la iglesia es un montón de actos religiosos y de prácticas aquí, prácticas allá, y que la agüita, y que esto y que el otro. No están viviendo ni entendiendo lo que realmente es el Evangelio. Mire, Pablo, Pedro, Juan, Jacobo, ¿será que se parecían en algo a los religiosos del día de hoy, hermano? La palabra no habla de religión. Es cierto, ¿no? Habla del Evangelio. Dice que a Dios le plació salvar a los hombres por la locura de la predicación del Evangelio. No dice por la práctica de la religión. Ese es un golpe maestro del enemigo: convertir en religión el Evangelio y sacar a la gente totalmente del camino de la luz. ¿Me entiende el punto? Y nosotros somos privilegiados de entender estas cosas, de que un día nos abrieron los ojos, de que un día nos convertimos, de que un día nos pasaron al reino de Dios. Miren todo eso. Y dice: abra sus ojos, que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Una de las cosas que se escriben en la palabra muy claro es que antes vivíamos bajo la potestad de Satanás, obedeciendo a la carne, haciendo los deseos de las cosas malas, ¿cierto o no? Eso es parte de donde nos sacaron. Y claro, todavía hay debilidad, todavía hay carne, hay una lucha, pero ya estamos en el camino de eso. ¿Me entiende el punto? Y por eso le dice de la potestad de Satanás. Satanás ya no puede tener potestad sobre nuestra vida, hermano. Mire, yo sé que el libro de Job, si no se entiende, para muchos se puede volver un tropezadero, porque Dios permitió. Pero el mensaje que Dios permitió le dice a usted que Satanás no puede venir y hacerle pedazos la vida a alguien que es de Dios. No es que voy a ir, voy a destruir, no.
Si no le dan autorización, no puede nada. ¿Me entiende? Y dice, oiga bien, de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Oiga eso, para que reciba. O sea, somos portadores de un regalo, del regalo más grande que cualquier persona sobre la tierra y en todo tiempo pueda recibir, y es la persona de Jesucristo. Fíjense, para que reciban por la fe que es en mí. Aquí hay un detalle que me gusta enfatizar. La fe que es en mí no es en fulanito, sutanito, menganita y perecer. No es en la religión tal, no. Que reciban por la fe en mí. Está hablando de Cristo. Amén. Por eso el evangelio es cristocéntrico. Nada más. Por eso por todos lados es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Punto. ¿Cierto o no? Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Eso es lo primero. Podemos ir ante Dios sin perdón de pecados, y tampoco podemos expiar nuestro propio pecado antes de ir a Él. Por eso es que venimos como somos y ahí recibimos perdón de pecados. O sea que el mensaje del testigo, el mensaje del ministro, es compartir todo ese proceso de conversión, todo aquello que ha visto y que está viendo de Dios obrar, y para que la gente pueda abrir los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, para que reciban por la fe perdón de pecados. Ese es, mire, ese es el centro de eso. Cuando a Jesús se le pone solo como el maestro, se está degradando la verdadera obra que vino a hacer, hermano. Todos han venido como maestros, los iluminados, los maestros. Eso es lo que creen todas las religiones. Y a Jesús lo ponen ahí entre toda la fila, los maestros y los iluminados. Ahora, ¿cuál es la tremenda diferencia entre Jesús y cualquiera de estos? Es que no vino solo a enseñar. Vino para perdón de pecados, para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ya ahí usted tiene una completa diferencia entre cualquier religión y líder religioso y lo que es Cristo. ¿Qué anunciaron los ángeles? Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no lo conocía. Miren, qué tremendo es. Ese es el objetivo, ese es el punto central de Jesús. Hermano, yo le voy a hacer una pregunta. Aquel famoso ladrón que la tradición mal le llama ladrón bueno, porque ahí dice el bueno y el malo. ¿Qué quieren decir con eso? Que uno se salvó porque era bueno y el otro se perdió porque era malo. No, simplemente los dos eran malos. Estamos aquí padeciendo las cosas que nuestros hechos hicieron. ¿Quién estaba perdido ahí? Los dos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el milagro en el corazón de uno de ellos? Este no hizo nada malo. Es el sacrificio. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso significa que aunque te estés muriendo a la par mía, la muerte no puede contigo. Mire todas las cosas que este hombre sabía. O sea, ¿y qué tenía libre? Estaba clavado en una cruz igual que el Señor. Lo único libre era el corazón para creer y la boca para confesar. Ese es el punto. Y ese hombre no se va a hacer buenas obras, ni llegó a ir por buena gente. Ah, no, es que él ha sido inocente, por eso el Señor se lo llevó. No es cierto. ¿Me entiende el punto? O sea, vea lo que dice: reciban el perdón de pecados, y a eso ya viene la otra etapa. Y herencia entre los santificados. ¿Se acuerdan que la palabra dice que Dios nos ha hecho aptos de participar de la herencia de Dios en Cristo Jesús? Miren todo
lo que encontramos en unos pequeños versículos. Y todo esto, mi hermano, es la obra del rol de la iglesia en todos los tiempos. Un cristiano que no está cumpliendo esto, bueno, es cristiano y es salvo, y puede ir a la iglesia, lo que usted quiera, pero no está cumpliendo el propósito de Dios. Yo sé que suena difícil, suena duro, pero esa es la realidad. O sea, por eso Pablo decía: he corrido la buena carrera, he ganado, peleado la buena batalla, ahora me está lista la corona que el Señor me tiene. ¿Por qué? Porque su vida fue una vida entregada para estas cosas, precisamente. Cuando lo llevaron preso a Roma, antes que lo mataran, pasó 2 años predicando en una casa alquilada. ¿Ha leído la parte final del libro de los Hechos? Todos, desde que el Señor los tocó, nunca más fueron lo mismo. Y todos fueron llamados a este propósito. Aquí Pablo lo pone, porque Pablo era un teólogo, lo pone así como me gusta, ordenadito y bien claro. Pero todos vivieron esa experiencia de ser. Y cuando ellos llegaban y predicaban en un lugar y amonestaban y enseñaban, estaban cumpliendo la función de atalayas. ¿Me entienden? Todavía nos queda, pensé que hoy iba a terminar el mensaje, pero no. Vamos a seguir. Aquí hay todavía más cosas. Juan 17:20. Con esto termino hoy. Mas no ruego solamente por estos. Aquí Jesús estaba orando por la iglesia. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, esa es la responsabilidad. ¿Cómo llegamos nosotros a Cristo? Mire, a mí el Señor en lo personal me agarró, como dicen abuelo, no hay buey bueno a 2 puyas. A mí me agarró por 2 lados. Yo corría mucho en ese tiempo y me hice amigo de alguien corriendo en las carreras, y fue uno de los primeros que me empezó a dar testimonio del Señor. Pero al mismo tiempo, a él le apareció una familia de infancia y le empezó a evangelizar, y después le empezaron el esposo a evangelizar a 2 puyas. O sea, Dios sigue salvándonos por la palabra que es enviada por cada uno. ¿Me entiendes? El rol de la iglesia es ser portadores de esa palabra. Este es un estandarte que Dios nos ha dado y es el más grande privilegio que nosotros podemos tener. Recuérdense que la vida es tan corta, hermano. Muchos la invierten en muchas cosas. Y claro, hay cosas muy productivas y es muy bueno. Pero de todo, esta es la función principal a que Dios nos ha llamado. Amén. Vamos a orar esta mañana.